si no piensa que cada una de las cosas que usted ha logrado, cada una de las cosas que usted tiene se la ha dado del Señor, a final de cuentas no va a valorar absolutamente nada. Ninguna de esas cosas le va a dar un verdadero valor. Y esas cosas lo van a tener a usted y no usted a ellas. Y ahí está la clave de ser agradecidos. Y sobre todo, ser agradecidos con el Señor. El agradecimiento debe ser para todo. Usted tiene que aprender a agradecer a aquellos que cada día están a su lado ayudándolo, pero incluso, y esta es una de las partes más difíciles para los que seguimos a Jesús, Él nos enseña que tenemos que ser agradecidos incluso para aquellos que no hacen daño, para aquellos que nos están maltratando, para aquellos que no hacen una serie de cosas que aparentemente no nos benefician, pero que a final de cuentas es una prueba para seguir trabajando nuestros corazones. Entonces, ser agradecido es uno de los elementos más importantes que definen al ser humano como un verdadero hijo de Dios. Tener corazones agradecidos es mostrar la calidad de lo que somos. Ser agradecidos es una forma de darle sentido a nuestras vidas. Aprender, como nos enseñó Jesús, que hay que aprender, que hay que dar gracias permanentemente por todo. Primero, al Dios Todopoderoso que nos da cada cosa que tenemos y a todos los que están a nuestro alrededor. Aprendamos siempre a ser agradecidos. Miren, hoy quiero comentar varios temas, tanto de la actualidad nacional como de la actualidad internacional. En el plano de la actualidad internacional quiero referirme a lo que está pasando en Bangladesh y a lo que pasó con Lula para de alguna manera las cosas que acontecieron allá, reflejarlas hacia algunos aspectos que comentaré también de la República Dominicana. ¿Qué pasa en Bangladesh? Bangladesh es un país del sur de Asia de 170 millones de habitantes. 170 millones de habitantes tiene. ¿Qué pasó la semana pasada? Que su primera ministra, Sheikh Hasina, después de una serie de protestas impulsadas sobre todo por el movimiento estudiantil de Bangladesh, que se cansó de una serie de elementos y el punto de partida o el punto de coronación de todo fue que tenía 14 años en el poder. Esta señora se había reelegido 2 veces y entonces había tomado una decisión de que la mayor parte de los puestos públicos iban a ser para su partido. Así a la franca. Dijo, estos empleos son para la gente de mi partido. Y eso armó una situación crítica, bastante crítica, además de todos los problemas de fracaso en su gobierno. Y esta movilización de los estudiantes llevó a que ella tuviera que renunciar e irse a asilarse a la India. ¿Qué pasó entonces? Miren lo que pasó. Miren cómo son las cosas en las diversas naciones del mundo y en esta época política. Mohamed Yunus, que es de Bangladesh, es uno de los intelectuales, luchadores sociales, banqueros de los pobres, como le llamaron, es una persona que, lógicamente, en Bangladesh trabajó siempre a favor de los pobres y en un momento creó el Banco Green, que es el Banco de los Pobres, así se le llamó, donde daba facilidades a una serie de personas, sobre todo mujeres, para que tuvieran facilidades y se desarrollaran como empresarias y salieran de los niveles de pobreza que son bastante altos en la India. Entonces, este trabajo de Mohamed Yunus lo llevó a obtener el Premio Nobel de Economía, el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz. Mohamed Yunus recibió el Premio Nobel de la Paz por ese trabajo que hizo a favor de los pobres en Bangladesh. ¿Qué pasó entonces con él? En el 2006 le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué pasó entonces con Mohamed Yunus? Ese trabajo, que era un trabajo social, que él desarrolló ampliamente, que incluso él vino aquí a la República Dominicana, lo trajo la vicepresidenta Margarita Cedeño, dio varias conferencias, nosotros tuvimos una de esas conferencias, le explicaba que lógicamente ese era su trabajo social y que siempre estaba tensionado, impulsado por sectores políticos que querían de alguna manera usar ese aspecto que él estaba haciendo políticamente. Él siempre se mantuvo reacio a eso, pero en un momento empezó a dar algunos pasos de vincularse o crear un partido y este fue el punto de partida para que precisamente esta señora, la que era primera ministra, Sheikh Hasina, empezara a acusarlo y a buscar una serie de testimonios falsos y le tiró la justicia en contra y Mohamed Yunus fue condenado a principios de este año precisamente a 6 años de cárcel suspendida, tuvo que irse de Bangladesh y todo el trabajo que había hecho prácticamente se frenó por esta actitud política de la justicia de Bangladesh. Oigan bien, miren cómo son las cosas. Cuando un gobierno no puede enfrentar a alguien de manera concreta, no es solo aquí, en muchísimos sitios del mundo, entonces la justicia se politiza y empieza a hacer una serie de acciones.
Pero ¿qué pasa? Mohamed Yunus, a pesar de estar exiliado, siguió teniendo una influencia importante en Bangladesh, y ante esta situación de crisis, porque había prácticamente una crisis política, social, a punto de producirse incluso una guerra intestina en Bangladesh, ¿qué sucedió entonces? Que el ejército toma el control de la situación y decide, por orientaciones políticas, formar un gobierno provisional. ¿Y ustedes saben quién preside ese gobierno provisional que hoy está en Bangladesh? Pues Mohamed Yunus. Mohamed Yunus es reivindicado después de toda esa campaña perversa en contra de él por parte de la justicia y del gobierno de Sheikh Hasina, que salió huyendo. Entonces es reivindicado y Mohamed Yunus pasa a ser ahora mismo el primer ministro provisional de Bangladesh, que lógicamente tendrá que preparar unas elecciones, pero nuevamente vuelve él a ser una figura importante y seguirá siendo una figura importante no solo de Bangladesh, sino de todo el mundo. Porque, señores, lo que logró Mohamed Yunus en Bangladesh es un modelo para la mayor parte de los países que no están, los países que no son ricos, los países que están en vías de desarrollo, los países que tienen ciertos niveles grandes de pobreza. Porque usted tener un banco que es diferente, ¿cuál fue la orientación de Mohamed Yunus? La orientación fue que había que crear una institución sólida desde el punto de vista financiero que diera facilidades crediticias a los que los bancos tradicionalmente no le dan facilidades. Porque una gente, especialmente mujeres, que desarrollan, las mujeres tienen un espíritu emprendedor mucho más que los hombres, eso lo sabe todo el mundo, tienen más espíritu emprendedor. Entonces, una mujer tiene un espíritu emprendedor, pero no tiene recursos para desarrollarlo y por vía de consecuencia se va a mantener en los niveles de pobreza. Pues Mohamed Yunus fue el camino, fue la guía, fue el puente para que una gran cantidad de la población de Bangladesh y por vía de consecuencia del mundo, porque sirvió de modelo en Brasil, aquí, en varios sitios. Recuérdense que Danilo Medina creó el Banco de los Pobres y el Banco de los Pobres era también una especie de readecuación a la República Dominicana de ese Banco de los Pobres de Mohamed Yunus. ¿Cuál es la orientación? Facilidades a gente que el sistema financiero no puede darle facilidades por las reglas tan estrictas que tiene. El sistema financiero, todos lo sabemos, que en República Dominicana es muy fuerte, tiene una fortaleza extraordinaria y la ha tenido después de la crisis de Baninter del 2002, pero a partir de ahí se ha fortalecido y lógicamente tiene una serie de reglas bastante fuertes. Lo mismo que en todos los lados, los sistemas financieros tienen que tener una serie de reglas, pero entonces excluyen a las personas que no tienen posibilidades de cumplir con esas estrictas reglas de los bancos. Mohamed Yunus rompió con esas reglas. Dijo, necesitamos un banco fuerte, con un gran capital, que pueda facilitar créditos a los pobres, a la gente que está excluida. Y demostró, oigan esto, el gran acierto de Mohamed Yunus fue demostrar que los pobres pagan más que los ricos, que los pobres tienen más capacidad y compromiso cuando asumen un préstamo que los ricos. El nivel de morosidad del Banco de los Pobres era prácticamente más bajito que cualquiera de los bancos comerciales de Bangladesh. ¿Por qué? Fue el gran acierto de Mohamed Yunus. A un pobre, a una persona que un banco le presta y no tiene condiciones bastante fuertes, ¿qué es lo que hace? Asume ese compromiso y de que inmediatamente logra consolidar esa innovación, ese programa, esa inversión que hace, ese trabajo que logra desarrollar, lo primero que toma en cuenta es pagar el compromiso que ha asumido. Es decir, él lo acuñó a sí mismo, Mohamed Yunus, los pobres tienen más compromiso y más capacidad de pago que los ricos. Y eso se extrapoló, no solamente en Bangladesh, sino se extrapoló a muchas partes del mundo. Y ha servido de guía a muchos gobiernos de Asia, de Europa, de África, de América Latina, para impulsar una institución o instituciones o programas. Yo ayer en mi comentario aquí en El Sol de la Mañana hablaba de precisamente un programa desarrollado por el Banco de Reservas con apoyo de la USAID de Estados Unidos, que fue ayer presentado a la opinión pública con la presencia del presidente Luis Abinader, un programa precisamente de 80 millones de dólares para ser invertido en mujeres, sobre todo, que están excluidas de los bancos comerciales. O sea, el Banco de Reserva a esa cantidad de dinero con el aval
de un organismo de préstamo de Estados Unidos, va a dar facilidades sin las reglas tan estrictas que tiene el sistema financiero a un grupo de mujeres emprendedoras, sobre todo del sur del país. Esa es la aplicación en la práctica de las ideas y de la orientación de Mohamed Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz por la implementación del Banco de los Pobres en Bangladesh. Y como ustedes ven, lo que fue una persecución en su contra, lo que fue una acción incorrecta de la justicia y del gobierno de la señora Sheikh Hasina, que fracasó en eso, tuvo que salir huyendo y ahora el presidente provisional de Bangladesh es nada más y nada menos que Mohamed Yunus. Algo parecido aconteció en Brasil. ¿Qué pasó en Brasil con Ignacio Lula da Silva? Lula da Silva tiene 2 periodos de gobierno, desarrolla un plan de enfrentamiento a la pobreza con la orientación precisamente de Mohamed Yunus y logra sacar 20 millones de ciudadanos brasileños de los niveles de pobreza. Un gran adelanto de la economía brasileña, se convierte en la 7ª economía del mundo. Lula se convierte en una de las figuras más importantes del mundo en términos políticos, en términos sociales. Se crean los BRIC. Los BRIC es un grupo de países, Brasil, India, China, Sudáfrica, que estaban tratando de ser el punto intermedio entre el capitalismo brutal de los Estados Unidos y la orientación comunista del otro lado, Rusia, China o lo que fuesen, trataban de ser un punto intermedio para lograr el desarrollo, sobre todo los países que no tenían grandes capacidades para invertir y ellos ser la punta de lanza para eso. Lógicamente, ninguno de los 2 bloques le iban a permitir a Lula convertirse en esa figura y empezó entonces una campaña interna, sobre todo de parte de sectores, ¿verdad?, mundiales que no veían con buenos ojos esto, e internamente en Brasil entonces empezó una campaña en contra de, cuando él salió del poder, de la persona que la había dejado como su sustituta, digamos, ¿verdad?, en este aspecto. Empezó una campaña agresivísima, hasta el punto de que le dieron un golpe de Estado y a Lula, sin tener ninguna prueba de nada, lo apresaron, duró casi 2 años, 3 años preso, con ninguna prueba. ¿Qué pasó ahí? Que Sergio Moro, un juez un fiscal del sistema judicial de Brasil, fue utilizado por todas las fuerzas reaccionarias de Brasil y por las fuerzas internacionales que estaban en contra de Lula y acusándolo de que supuestamente era propietario de un apartamento que no había nada que dijera que era de él, que era de un amigo de él, que a final de cuentas lo chantajearon, como pasa en muchos lados, que aparecen, ¿verdad?, esto que son, después que ellos son los ladrones, entonces se convierten en los confidentes y ellos dejan de tener culpa, acusan a otro y a ese otro que le ponen entonces los castigos. Lula fue acusado por una supuesta propiedad de un apartamento que no era de él, no había ninguna prueba que era de él, que era de un amigo de él, que supuestamente dijo que se lo había regalado y que supuestamente era propiedad de él, pero no había ninguna prueba, absolutamente el título no estaba a nombre de él, no había ninguna de las facturas de nada, pero le cometieron una injusticia, lo apresaron. Lula estoicamente y con una bravura de leyenda soportó todo eso, echó su pleito con los abogados y oigan lo que aconteció entonces en Brasil. Después que pasa el gobierno de Bolsonaro, que fue el responsable, Bolsonaro y Sergio Moro, los responsables de ese abuso en contra de Lula, después que pasa los periodos de Bolsonaro, que empieza a hacer un desgobierno en Brasil, empieza a ser repudiado por la población, entonces Lula, que lo habían en el primer periodo, la primera reelección, elección de Bolsonaro, impidieron que Lula fuera candidato porque sabía que Lula tenía más popularidad y podía ganarle, le impidieron ser candidato. Pero en la segunda ocasión no se lo pudieron impedir. Lula, la justicia, dijo que era falso todo lo que habían planteado, le quitó todos los expedientes que habían, demostró los abogados de Lula frente a la Suprema Corte de Justicia que todo lo que Sergio Moro, el fiscal que había llevado esa lucha anticorrupción en Brasil, había cometido violaciones del debido proceso, había intervenido teléfono, había chantajeado a testigos, había hecho una barbaridad de cosas incorrectas y la Suprema Corte de Justicia entonces lo que hizo fue que le quitó
todos los cargos a Lula, y Lula entonces fue candidato presidencial para enfrentar precisamente a Bolsonaro, y le ganó las elecciones a Bolsonaro. ¿Quién es el presidente de Brasil hoy? Ignacio Lula da Silva. ¿Quién está siendo repudiado por todas las acciones incorrectas que cometió? Sergio Moro, que intentó ser candidato presidencial, o fue candidato presidencial, y sacó creo que un 1, un 2%, el más repudiado, el político más repudiado, porque toda la acción que hizo desde el punto de vista judicial era pensando en esa candidatura presidencial. Sin embargo, el pueblo de Brasil le dio la espalda. Y hoy es uno de los políticos más repudiados, lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro fue repudiado por la población, perdió las elecciones, y a pesar de que ha hecho todo lo que ha querido hacer, no ha podido reivindicarse en Brasil. Sin embargo, Ignacio Lula da Silva es el presidente de Brasil ahora mismo, reivindicado por la verdad, reivindicado por la historia, y se ha convertido nuevamente en una de las figuras internacionales de mayor peso e importancia, algo parecido a lo de Mohamed Yunus. Miren lo que yo digo, lo que tiene de trasfondo esto. Dos figuras importantes de dos países, Bangladesh y Brasil, que se empezó una campaña desde el punto de vista político con la justicia. O sea, politizaron la justicia para tratar de denigrarlo, para tratar de derrotarlo, para tratar de sacarlo de circulación, y lógicamente esa campaña se revirtió en contra de los que la llevaron, y hoy estas dos figuras, Mohamed Yunus en Brasil, en Bangladesh es el presidente interino, y Ignacio Lula da Silva en Brasil es el presidente elegido por 5 años en Brasil. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los gobiernos, y lo digo por la experiencia ahora de la República Dominicana, hay que tener mucho cuidado. Hay que mirarse en el espejo de Sergio Moro, quienes están implementando una campaña usando acciones deleznables, incorrectas, fuera de todo proceso. Tienen que mirarse en el espejo de Sergio Moro y en el espejo de Sheikh Hasina, primera ministra y fiscal anticorrupción, una de Bangladesh y otra de Brasil. ¿Qué aconteció con esas acciones incorrectas que estaban cometiendo? Que se revirtieron en contra de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice muy claro en Gálatas, se cosecha lo que se siembra. Si usted está cosechando odio, si está cosechando violaciones al debido proceso, si usted está cosechando una serie de cosas incorrectas, lo que va a germinar de eso en contra de usted en un momento, porque el poder no es para siempre, el poder es pasajero. Los que hoy están arriba, mañana están abajo, y los que están abajo, mañana pueden estar arriba. Miren el ejemplo del Partido de la Liberación Dominicana, es el ejemplo más sintomático, fehaciente. Tenían todo el poder del mundo, absolutamente todo el poder. En un momento llegaron a creerse, lamentablemente, ¿verdad?, que no iban a salir del poder nunca. Y ese embriagamiento, esa borrachera de éxito lo llevó a no entender, primero que internamente debían entenderse, por eso Leonel y Danilo, a pesar de que los dos entendían que lo más conveniente para ese partido era que estuvieran juntos, bueno, se dividieron, salieron del poder, y hoy, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel ha tenido algún nivel de suerte en eso, pero el PLD está siendo asediado, está siendo perseguido, está siendo maltratado y abusado. ¿Quiere decir que no hay corruptos? Claro que hay corruptos en todos los partidos. La corrupción es parte del estamento político nacional. Ahora, no quiere decir que todos son corruptos, ni que el partido sea corrupto propiamente dicho, porque ahí hay demasiada gente buena, pero miren lo que está pasando. ¿Por qué? Precisamente por una situación de incomprensión y no entendimiento claro entre ellos. Pero los que están en esa campaña ahora tienen que pensar que no van a ser poder para siempre. Los fiscales, el Ministerio Público que está ahora no va a ser Ministerio Público para siempre. Entonces, tiene que actuar con cuidado, tiene que actuar con respeto a las normas, tiene que actuar con respeto al debido proceso. No puede abusar. Es decir, en todo proceso no puede ser que a todo el mundo, desde que lo acusan, le metan 18 meses de cárcel. No, eso no es correcto. Eso es sembrar cizaña que luego se puede multiplicar en contra de ustedes mismos.
Miren el ejemplo de Bangladesh y miren el ejemplo de Brasil. Miren el ejemplo de Sergio Moro y miren el ejemplo de Sheikh Hasina. Estando 14 años en el poder, Sheikh Hasina creía que ella era para siempre. Y hoy está exiliada, huyendo, que por poco la linchan. Y Sergio Moro, desprestigiado, desvergonzado, repudiado, después que se creía. Hubo un momento en que Sergio Moro se creía que era el hombre más importante del mundo, porque llevaba la lucha anticorrupción en Brasil, y miren dónde está ahora. Entonces, un poco de humildad, un poco de comprensión, un poco de respeto por los demás, un poco de respeto por el debido proceso. No es que no se luche contra la corrupción, no, todos tenemos el compromiso de luchar en contra de la corrupción. Ahora, no se puede abusar con la lucha anticorrupción. Yo creo que este mensaje ojalá llegue a quienes tiene que llegar. Todo el mundo sabe, yo soy amigo de todo el mundo en sentido general, pero ante las injusticias hay que tomar una posición firme. Ante los abusos hay que tomar una posición firme. Y no es hacerle daño a nadie, es tratar de hacer lo que es correctamente necesario, lo que dice la norma, lo que dice la ley que hay que hacer. En ningún momento la lucha anticorrupción puede ser ni un abuso, ni un irrespeto, ni una burla, ni una campaña política para hacer daño. Y reitero, una campaña política, porque todo el mundo sabe que independientemente de que hay muchos casos que es verdad que hay barbaridades que uno a veces ni le entiende, pero ciertamente nada más de un lado que hay. No es una lucha anticorrupción, es una lucha anti un partido lo que hay. Porque evidentemente del otro lado, de ninguno de los otros lados hay nada, y todo el mundo sabe que hay niveles de corrupción en todos los lados. Entonces, finalmente en este aspecto, ojalá que quienes están llevando esta lucha anticorrupción y toda esta situación se miren en el espejo de Sheikh Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh que salió huyendo, y Sergio Moro, el fiscal anticorrupción brasileño que hoy no vale ni media mota, que está desacreditado, desprestigiado y que se demostró que todo lo que hizo fue incorrecto, abusivo y fuera de toda norma. Que el mensaje quede para quienes quieran escuchar. Por otro lado, miren,